Hola a todos. Vamos a concluir con nuestra presentación de procesamiento morfológico, viendo un tema que no es exactamente procesamiento morfológico, pero es cercano, que es el tema de autómatas celulares. Los autómatas celulares en realidad son modelos formales, o sea, son formalismos matemáticos que, bueno, fueron propuestos hace más o menos 50 años, un poco más, con la idea de obtener un modelo que permita representar la creación de máquinas que tengan la capacidad de duplicarse a sí mismas. Y bueno, el trabajo más importante fue realizado por matemáticos y por físicos, Konrad Zuse, John von Neumann, Stanislaw Umalan, Tommaso Toffoli, Edward Frenking. Pero esos trabajos pioneros que, si bien mostraron la factibilidad matemática de los autómatas celulares para el propósito mencionado, no tuvieron demasiado resultado por el hecho de que hasta décadas muy recientes las capacidades de cómputo necesarias no lo hacían factible tecnológicamente. Podríamos decir que el tema renació en la década del 90, cuando Stephen Wolfram, el mismo dueño o autor del software matemática, realizó un análisis exhaustivo de un conjunto muy particular de autómatas celulares, que son autómatas celulares binarios, o sea, autómatas celulares son los cuales los valores que puede asumir cada celda es solamente 0 o 1, y que a su vez son unidimensionales, o sea, uno puede considerar que el estado del mundo, por llamarlo de alguna manera, es un mundo unidimensional, es una tirita de bits, y uno representa el estado del mundo con filas de píxeles que para cada intervalo discreto de tiempo se van colocando debajo, y de esa manera se puede representar la evolución temporal de lo que va ocurriendo con ese autómata. De esa manera, nosotros tenemos acá en esta figura el autómata que se llama 110, ahora vamos a ver por qué, que es un autómata en particular de una sola dimensión y que tiene en cuenta el estado de tres vecinos. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, cuando nosotros en esta figura consideramos si un píxel va a ser blanco o negro, lo que tenemos que hacer es evaluar el estado del píxel en el estado anterior, o sea, el píxel de arriba, y el de dos vecinos a izquierda y a derecha del píxel de arriba. Esos tres píxeles determinan el valor del píxel en el momento siguiente. ¿Por qué se llama autómata 110? Bueno, lo que hacemos es básicamente contar todos los posibles autómatas. Entonces, básicamente la salida, que es el resultado que se va a ver en cada uno de estos píxeles, depende del estado de la entrada, que es el estado de los tres píxeles que habíamos mencionado, los tres que estarían arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros podríamos enumerar todas las posibles entradas: 3 ceros, 001, 010, 011, 100, etcétera, etcétera, y esas serían las 8 entradas posibles. Luego lo que hacemos es asignarle un 0 o un 1 en función de que el píxel vaya a estar prendido o vaya a estar apagado en el estado siguiente. Y de esa manera, poniendo a los 8 valores de los 8 ceros o unos en función de las 8 posibles entradas, formamos un número binario, en este caso de 8 bits, que va a ser el que va a determinar el estado que va a tener el píxel en cualquier situación. Entonces, el que tenemos aquí sería el autómata que tiene 2 más 4 más 8 más 16, cuya suma es 30. Ese sería el autómata 30, perdón que se me adelantó. Bueno, es interesante que este autómata, el autómata 110, exhibe un comportamiento, para lo simple que es la regla de generación, exhibe un comportamiento bastante poco predecible. La mayor parte
de los 256 autómatas que pueden existir. Eso sale simplemente de hacer una aritmética sencilla. Tenemos 3 entradas, por lo tanto 2 a la 3, 8 posibles configuraciones de entradas y por lo tanto 2 a la 8, 256 posibles salidas. Entonces, de esos 256, la mayoría son o ciclos límite, o sea, osciladores, o bien puntos fijos. La imagen toda se transforma en todo blanco o toda se transforma en todo negro. Mientras que el 110, como lo vemos acá, tiene un comportamiento que nosotros denominamos caótico, que no es aleatorio porque este automata celular es determinístico, su regla es determinística. Es caótico, ¿por qué? Porque si uno no conoce la regla, uno viendo solamente lo que ocurre no puede fácilmente entender qué es lo que está pasando y hasta cierto punto el caos es indistinguible del azar, o al menos eso es lo que insiste la mecánica estadística. Bueno, es interesante que Wolfram descubrió esto a comienzos de la década del 90. Era algo bastante inusual pensar que se podía encontrar caos determinístico con una regla tan simple, básicamente ver el valor de 3 bits y en base a eso decir el próximo bit y hacer eso para todas las celdas. Sin embargo, Wolfram no se contentó con eso, sino que estudió también los autómatas celulares de 5 vecinos. O sea, el estado de cada píxel va a ser blanco o negro en función del estado del píxel de arriba y 2 vecinos a la izquierda y 2 vecinos a la derecha. Eso da un total de 2 a la 5, 32 posibles entradas y 2 a la 32, un número extraordinariamente grande, algo así como 16 millones o algo por el estilo de posibles autómatas. Entre esos autómatas, Wolfram encontró varios, pero hay uno en particular que tiene la capacidad de ser lo que técnicamente se denomina Turing computable. O sea, cualquier cosa que puede computar una computadora puede ser computada por ese autómata. ¿Sí? Esto es algo que está relacionado con la teoría de la computabilidad, no nos vamos a meter en ese tema, pero básicamente lo que los lógicos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, determinaron como proceso computable a partir del trabajo de Alan Turing, que fue el que propuso la máquina de Turing, básicamente se equipara a la aritmética, o sea, cualquier dispositivo que está en condiciones de sumar y multiplicar números naturales está en condiciones de computar universalmente. Y bueno, Wolfram fue capaz de encontrar un autómata de 5 entradas unidimensional con la capacidad de sumar y multiplicar y por lo tanto ahí tenemos la computación universal. Bueno, ustedes se preguntarán qué relación tiene esto con el procesamiento de imágenes. Terminamos un poco con Wolfram. Wolfram es un físico teórico, además de ser empresario y desarrollador de software. Él escribió a comienzos del siglo este libro que se llama A New Kind of Science, que básicamente postula que para todo lo conocido existe un autómata celular que está en condiciones de computarlo y que por lo tanto los autómatas celulares serían el fundamento o la base de la física y de la matemática y por lo tanto de la ciencia. Esto, bueno, no fue del todo recibido en forma feliz, no todo el mundo concuerda con lo que dice Wolfram, pero el punto es importante, el punto es interesante. Y bueno, recientemente, hará cosa de un año, Wolfram propuso una nueva teoría que está relacionada con la teoría de autómatas. Obviamente, él siempre se dedicó a estudiar esta temática, donde logra resolver el único tema que no había podido resolver en su libro en su momento, que era el entanglement cuántico, los estados cuánticos entrelazados. Bueno, logra hacer una forma en la cual se puede representar con un modelo matemático cercano a los autómatas. Bueno, en 2D, obviamente, estaríamos pensando en una situación como la que estamos viendo acá, estaríamos pensando en 9 vecinitos, o sea,
el estado de la celda en el instante t más 1 dependerá del instante de la celda en el instante t y del estado de los 8 vecinitos, y por lo tanto, bueno, ya no tendríamos una representación donde el tiempo esté, sino que el tiempo estará en forma implícita a través, supongamos, de alguna animación o algún mecanismo parecido. Bueno, la mala noticia es 9 entradas, 2 a la 9, 512 posibles configuraciones de entrada, 2 a la 512 es aproximadamente 10 seguido de 154 ceros. Es imposible, es inagotable el universo de los posibles autómatas celulares en 2D, aún tan simples. Entonces, el espacio que se estudia en esta temática por el momento está restringido a los que se llaman los autómatas totalísticos. O sea, básicamente no distinguimos cuáles son los vecinos que están prendidos o apagados, sino que simplemente lo que hacemos es contar cuántos vecinos están prendidos y contar cuántos vecinos están apagados y con eso decidir. De esa manera, como tenemos de 0 a 9 posibles vecinos, la cantidad posible de salidas es un número binario de 0 a 9, o sea, solamente 1024 posibles autómatas de este tipo. Y se pueden investigar y se pueden hacer cosas interesantes con ellos. Una cosa muy importante para decir es, obviamente, la dilatación y la erosión, la regla de la mayoría y otras operaciones morfológicas se pueden considerar casos particulares de estos autómatas totalísticos. ¿Sí? La dilatación binaria simplemente lo que dice es el píxel se va a prender si alguno de sus 9, contándolo al mismo, si alguno de sus 9 está prendido. O sea, simplemente lo que hacemos es contar. Si la cuenta nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, ese píxel se prende. La erosión es, si hay por lo menos uno que está apagado, se apaga. O sea que lo que hacemos es contar, y si nos da 0 o nos da 1, el píxel se apaga. En cualquier otro caso, perdón, si no nos da 9, si nos da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el píxel se apaga. La regla de la mayoría es, contamos, si son 4 o menos prendidos se apaga, si son 5 o más prendidos se prende. Es realmente muy sencillo y es posible ver que esto nos permite pensar en operaciones morfológicas binarias generalizadas. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo considero una semidilatación? O sea, una dilatación un poco más estricta que la dilatación binaria que conocemos, donde para prender la celda le pido que haya 2 vecinos prendidos. No me alcanza con uno solo, tiene que haber 2, o tienen que haber 3, por ejemplo. Puedo tener grados diferentes de severidad para la semidilatación. O puedo tener una semierosión en la cual, bueno, yo no estoy pidiendo que haya por lo menos un píxel apagado para que se apague, sino le pido que haya 2 píxeles apagados para que se apague. O sea, si hay 7 vecinos prendidos y estoy haciendo erosión, ese píxel no se apaga porque tiene 7 que están prendidos. Bueno, vamos a ver que este tema termina teniendo una riqueza insospechada. Yo creo que ya se ve, creo que se entiende por qué en su momento la matemática no lo pudo abordar, porque las combinaciones y la exploración matemática combinatoriamente es muy grande. Pero bueno, una cosa que podemos decir es este tema ha sido ampliado muchísimo. O sea, existen sistemas formales, como por ejemplo las CellDevs, o sea, los sistemas de eventos discretos basados en celdas, que ya están modelizados hasta en software cuya captura de pantalla hemos puesto acá, que nos permiten hacer modelos de diferentes cuestiones. Esta captura de pantalla que tenemos en este lugar es un modelo de propagación de incendios. Entonces, cada celda representa una porción cuadriculada de territorio. Cada celda tiene atributos como, por ejemplo, biomasa, combustible, tipo de suelo, humedad, ese tipo de cuestiones. Entonces, uno puede tener una regla que sea la propagación del fuego en el caso de que alguna se encienda, y de esa manera estudiar cómo va a ser la propagación del fuego
a lo largo de ese territorio. Obviamente en biología, obviamente está de moda ahora el tema de contagios, también se puede modelar con autómatas celulares, cuestiones de química, de ecología, ingeniería inclusive, se puede hacer elementos finitos utilizando autómatas celulares en 3D. ¿Sí? Para cualquier disciplina que ustedes se imaginen, para la cual trabajar con un espacio y un tiempo discreto no sea inadecuado, para esa disciplina existirá seguramente un modelo de automata celular que lo trabaja. En este sentido, bueno, lo que dijo Wolfram en su momento es así, es posible modelar, no digamos todo, pero una gran cantidad de los fenómenos de una manera práctica y sencilla con autómatas. Bueno, volvamos a nuestras imágenes. Supongamos que por un momento, antes de irnos a esto que está acá, nos vamos a un utilitario de tantos que les he preparado y mostrado, que está hecho a propósito para representar esta cuestión. Entonces, este utilitario lo que tiene es la regla para que la celda nazca, en el caso de que está muerta, o sea, se sabe que la celda está muerta y por lo tanto no tengo que contar 9 vecinos, sino solamente 8. La regla para que la celda muera. Luego puedo abrir una imagen binaria una imagen BMP y binarizarla, o puedo hacer un sembrado inicial aleatorio con una determinada cantidad de píxeles. Por ejemplo, ahora con esto lo que hice fue prender exactamente un 10% de los píxeles en la pantalla. ¿Sí? Hago un sembrado, luego de ese sembrado es posible que esto tarde un poco de tiempo por la captura, luego de ese sembrado tengo los píxeles que están ahí. Entonces supongamos que queremos hacer la dilatación. La dilatación lo que quiere decir es si tengo uno o más vecinos vivos, entonces a partir de eso el píxel vivirá. Tengo este control que me permite, para no acceder al canvas y que sea lento, me permite iterar varias veces antes de renderizar. Vamos a darle de a una y le decimos que itere de a uno. Bueno, vemos que el comportamiento es muy parecido, en realidad es idéntico al comportamiento de la dilatación. Por ahí, para que se vea en forma aislada, hacemos un sembrado con una cantidad mucho menor de píxeles. En este caso le hemos puesto un 1% aleatorio de los píxeles y vamos a ver cómo alrededor de cada píxel que apareció se genera el cuadradito que es característico de la dilatación. Bueno, podemos hacer la erosión, ya sabemos, el píxel está vivo y morirá si no hay exactamente 8 vecinos vivos, o sea, si hay 7, 6, 5, 4, estoy haciendo las dilataciones estrictas y las erosiones estrictas. Entonces, si hago la erosión estricta, el comportamiento sobre esta imagen va a ser el que nosotros ya conocemos. Y bueno, podemos llegar a las situaciones que nos querramos imaginar. Yo les quiero mostrar de tantas cosas que son realmente fascinantes de esta temática, les quiero mostrar dos. Una es, aquí hice un sembrado 50%, cuando la computadora termine de hacerlo. O sea, acá básicamente lo que tenemos es igual de probabilidad de que un píxel esté prendido o esté apagado. Voy a elegir la regla de la mayoría. La regla de la mayoría es con 8, 7, 6 o 5 vecinos vivos, el píxel nace, y con 0, 1, 2, 3, el píxel muere. Con 4 vecinos, si está vivo, queda vivo, no cambia el estado, y si está muerto, queda muerto, no cambia el estado. ¿Sí? Por eso es que para 4 ni nace ni muere, sino que queda como está. Si está vivo, sigue vivo, porque tiene 4 vecinos vivos. Si está muerto, muere, porque tiene solamente 3 vecinos vivos. Bueno, lo interesante es que esta regla tan sencilla y este cómputo tan sencillo llegan a un punto fijo. Ustedes recuerdan que siempre en algunos procesamientos morfológicos que nosotros vimos, como por ejemplo el
la esqueletonización o el armazón convexo, lo que nosotros decíamos es esto se itera hasta llegar a un punto fijo, es decir, hasta que ningún píxel cambie de estado. Fíjense que yo hice 3 iteraciones nada más y ya llegamos a una escena que es estable y que probablemente no siga cambiando. Bueno, esto que hemos hecho se denomina en mecánica estadística percolación, y créanme, y si hay alguien que está en la materia lo puede confirmar, créanme que computar las percolaciones es un trabajo computacional extraordinario, básicamente porque esto de las percolaciones es un mecanismo que nos permite encontrar estados de mínima energía, o nos permite encontrar situaciones en las cuales un sistema físico muy complejo, como puede ser un ferromagneto, o hasta créanme, en sociología o en econofísica, en la cual estamos hablando de, por ejemplo, las opiniones políticas de los votantes y su relación de vecindad. Entonces, una persona voluble que piensa blanco y está rodeado de personas que piensan negro cambia de opinión, y encontrar los puntos de equilibrio es complejísimo. Es algo que está estudiado y que formalmente no es computacional. Sin embargo, este método nos permite llegar a una solución de una manera bastante adecuada. Les quiero mostrar otro autómata que es muy interesante. Les dije 2 cosas. Una es esta, la regla de la mayoría, que sería la moda. ¿Sí? Fíjense que, haciendo una especie de panorámica, la media es el filtro gaussiano, es la convolución. La mediana es el filtro de mediana que nosotros vimos. Bueno, la regla de la mayoría es la moda. Esas serían las formas en las cuales la estadística nos estaría representando lo que estamos haciendo. Bueno, fíjense que yo ahora hago un sembrado. Estoy dándole a la pantalla del grabador en vez de darle a la pantalla del software. Hago un sembrado, suponete, con un 5%. Y voy a elegir una regla que fue estudiada por un matemático que falleció hace muy poco, John Gordon Conway. Se llama juego de la vida. La celda nace si tiene exactamente 2 vecinos vivos, y muere si tiene menos de 2 vecinos o si tiene más de 3. O sea, por generación espontánea, si tiene 2 vecinos vivos, la celda nace, contándose a sí misma. Si tiene 0 o un vecino vivo, muere por aburrimiento. Si tiene 4 o más vecinos vivos, muere por hacinamiento. Y si tiene 3, queda como está. Y cuando iteramos eso, llegamos a algo que es increíble. Se va volviendo cada vez más compleja, dinámica, y no cambia nunca. Nunca llega a un punto fijo. ¿Sí? Yo voy a colocar acá, por ejemplo, que haga 10 iteraciones. Ustedes seguramente en la pantalla no van a tener la oportunidad de ver con mucho detalle. Yo simplemente se los muestro para que quede claro lo que está ocurriendo. Y van a ver en esta transparencia que les he compartido una captura de pantalla del juego de la vida luego de una determinada cantidad de iteraciones. Y también, bueno, de los tantos lugares de Internet donde hay cosas, una pequeña captura de pantalla de un fenómeno muy interesante que es, bueno, una determinada configuración de celdas se va moviendo, va generando unos osciladores que a su vez bombardean con, con otros dispositivos que son como pájaros y que van viajando. Y bueno, esto no terminaría nunca. Sí, esto lo saqué y ustedes lo pueden hacer, si lo quieren hacer, del sitio de Wikipedia. ¿Sí? Entran a Wikipedia, donde dice Conway's Game of Life. Ahí se ve parte de la animación que vimos recién, o sea, se ve como estos 2 objetos que están acá, que son puntos fijos, sirven como bumpers, como rebotadores para 2 dispositivos que viajan, y cuando viajan van disparando como esos pajaritos, esos se llaman gliders. Esta es la animación que vimos recién y bueno, muestra, como decíamos, los objetos que son puntos fijos, los objetos que son ciclolímites, que son osciladores. Algunos tienen periodo 2, otros tienen periodo 3,
este tiene periodo 15. Naves espaciales, o sea, dispositivos que viajan. El que vimos, que es el más sencillo, que se conoce como glider, viaja a una determinada velocidad. Hay otros que son un poquitito más lentos. Bueno, hay toda una fauna y alrededor de esto, bueno, existe una cantidad increíble de fenómenos y de cosas. Yo les quiero mostrar algunas aplicaciones razonables de esto. Hay una aplicación que está relacionado con el uso de las semidilataciones y semierosiones. Esta imagen que tenemos acá es una captura de una imagen mucho más grande. Voy a intentar verla en la pantalla. Espero encontrarla. Aproximadamente 50 kilómetros cuadrados del sudoeste bonaerense, y cuando yo hago zoom se alcanza a ver la resolución que esto tiene. Esto está con una resolución de 30 metros el píxel, porque son imágenes Landsat que nosotros entrenamos junto con ingenieros agrónomos que fueron a determinados lugares y nos dijeron, bueno, en este cuadrito hay maíz, en este cuadrito hay soja, en este cuadrito que hay acá hay girasol. ¿Sí? Hicimos lo que se llama el entrenamiento supervisado de un clasificador. ¿Sí? Fíjense que, insisto, esta imagen es bastante grande, está cubriendo una gran cantidad de kilómetros cuadrados. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos en un recuadro de la imagen es cómo se está viendo en detalle. Y observamos que hay falsos positivos, o sea, hay puntitos que fueron clasificados como soja o como girasol o como maíz, en lugares en los cuales seguramente no está ocurriendo eso. Fíjense cómo a lo largo de los caminos es muy común encontrar falsos positivos. Y también tenemos falsos negativos, que son los puntos negros dentro de lotes, porque tal vez para el estado fenológico de cultivo dentro del lote, el píxel, que son 30 por 30 metros, 900 metros cuadrados, no contenía una información exacta que convenciera al clasificador. También hay otro tipo de situaciones, como por ejemplo confusiones en estos lugares, o sea, es como que la clasificación de la que se mezclaba mucho era girasol con maíz, por la razón de que las floraciones son muy parecidas. Entonces, eso generaba una confusión y por lo tanto algunos píxeles de maíz se clasificaban como girasol y viceversa, y por lo tanto tenemos lotes que no se sabe muy bien qué es. Luego nosotros con esto nos pidieron que hiciéramos una estimación del área cultivada, o sea, cuánto calculábamos nosotros a partir de esta imagen que había sembrado en la región de estudio. En este caso eran más o menos 44 partidos de la provincia, son unos 8 millones de hectáreas. Y obviamente es imposible contar los píxeles porque estoy contando falsos positivos y falsos negativos. Es imposible aplicar dilatación o erosión porque ya sabemos que la erosión nos va a eliminar por completo zonas de la imagen que son importantes, como las que podemos encontrarnos en las regiones donde hay muchos falsos negativos. La dilatación nos va a hacer crecer los falsos positivos. Bueno, utilizando la semidilatación y la semierosión logramos tener algo más razonable. No digamos que esto es perfecto, pero está mucho más cerca del óptimo. ¿Sí? Acá se ve que hay algunos falsos positivos que sobrevivieron a la semierosión porque había más de 2 puntos. Y bueno, también hay algunos falsos negativos que sobrevivieron a la semidilatación porque quedaron agujeros, pero esto respecto del anterior está mucho más razonable y nos permite contar el área de una manera mucho más adecuada. Bueno, y también un ejemplo que vamos a ver que muestra cómo se puede hacer con un autómata, en este caso no determinístico, un autómata que elige aleatoriamente entre los valores de sus vecinitos,
¿sí? Se llama Voter Model, BMCA, Voter Model Cellular Automata. Lo que tenemos acá es una imagen la cual fue interferida con nubes artificiales, pero nosotros tenemos la imagen original y lo que hemos hecho con un autómata es reconstruirla. Y para que se vea que no hay mula, lo vamos a hacer ahora todos juntos, pero también tenemos aquí una representación de cómo ha sido el error medido en el valor del píxel original versus el valor del píxel reconstruido para la imagen que hemos procesado. Entonces, yo ahora tengo que venir de nuevo a este fractal y, bueno, vamos a correr. Supongamos que pongo otro fondo de pantalla para que no sea tan... Vamos a correr el programita que hace esto, que se llama BMCA. Abrimos la imagen. ¿Sí? Se genera automáticamente la imagen de referencia con respecto a la cual se va a medir el error y se genera la imagen sobre la cual vamos a hacer la intervención, a la cual con este utilitario le vamos a agregar nubes utilizando un generador fractal, cuya teoría vamos a ver más adelante cómo funciona. Entonces, esto es muy estimativo, esto le agregó un 20% de nubes, pero 20% parece ser muy poco. Suponete que le agregamos 30% de nubes, también parece ser muy poco. Yo quiero agregar una cantidad notable para que se vea lo bien que funciona. Sí, 38% de nubes. Es medio inestable, por eso ocurre lo que ocurre. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es, de a uno, vamos a iterar esa operación por la cual cada píxel que pertenece a la nube le va a preguntar a sus vecinitos cuál es su nivel de gris y va a elegir entre todos ellos aleatoriamente uno. Vemos que esto funciona como, básicamente, como una erosión del negro. ¿Sí? El negro se va erosionando, o una dilatación de la figura sobre el negro, eligiendo los píxeles de los vecinitos. Y finalmente llega un momento en el que los píxeles negros desaparecen. Hay una zona acá donde no desaparecieron del todo. Suponete que le damos para que haga 3 o 4 iteraciones sin dibujar para no perder tiempo. De todas maneras, ustedes ya ven que hay lugares donde, bueno, la reconstrucción fue bastante buena. Por ejemplo, había nubes en esta zona y si la comparamos con la imagen original, esas nubes prácticamente desaparecieron y la zona se sigue viendo recta. Ustedes después, cuando tengan el PDF, van a poder comparar la reconstruida con la original. Se sigue viendo recta, pero hay alguna zanatita, hay como una especie de granulosidad o arenosidad, la van a poder ver en este lugar. Paso a la imagen de error y dejo estos puntos en negro que se podrían llegar a desaparecer si sigo iterando, simplemente para que se vea cómo funciona el inspector del error. Bueno, el inspector del error nos muestra con un pseudocolor, con una paleta, cómo fue el error en cada uno de los píxeles reconstruidos. Fíjense que se reconstruyó casi un 40% de la imagen. El error está medido de 0 a 255 porque lo que estamos haciendo es tomar el valor absoluto de la diferencia, representado con un pseudocolor que está en esta escala que está puesta acá, pero sin embargo se ve todo en verde porque el error fue muy bajo. El error medio fue 8,9, o sea 9. Si hubiésemos elegido valores al azar, el error medio hubiera sido 127. O sea, esto está trabajando 16 veces mejor que eligiendo al azar. Van a ver que hay zonas, por ejemplo por acá, en este lugar, se ve que el error es un poco más alto. El error estará por acá en 30, 40, porque bueno, básicamente en este lugar le fue preguntando a vecinitos, que a su vez le preguntaron a vecinitos, que a su vez le preguntaron a vecinitos, y por lo tanto el valor del píxel ya está muy interpolado, por decirlo de alguna manera.
Y donde no tenemos datos, que son los lugares donde no alcanzó a interpolar, aparecen esos lugares en negro. Esto que estamos mostrando no solamente es bueno por sí, sino que también es muy importante ver lo que está ocurriendo con este histograma. Este histograma muestra en verde el histograma de luminancias de la imagen antes de ser interpolada y después de ser interpolada. Y básicamente lo que muestra es que las distribuciones son muy parecidas. O sea, ustedes van a ver que hay picos, porque hay valores donde el nivel de gris fue el mismo, y se ve el pico verde y el pico rojo que coinciden. Esto es algo muy importante porque nos muestra que no solamente la reconstrucción fue geométricamente adecuada, sino que la misma fue estadísticamente adecuada. O sea que también permitió encontrar una distribución de píxeles reconstruidos que estadísticamente sigue la misma distribución que la que tenían los píxeles originales. Bueno, de este tema no vamos a hacer práctico, pero creo que el tema es lo suficientemente sencillo de programar como para que alguno de ustedes que tenga curiosidad lo pueda llevar adelante. Así que bueno, si están interesados en ver esto o en profundizar o en ver alguna otra temática relacionada con autómatas celulares aplicados al procesamiento de imágenes, se comunican con nosotros. Y bueno, más allá de eso, los dejo y nos vemos en la próxima clase.